Quedamos entonces en que finanzas, gestión financiera, acreedores, va a ser el flujo de proceso con el cual vamos a trabajar ahorita. Y estuvimos viendo que una transacción normalmente tiene segmentada o tiene asignada una cantidad de tablas del cual se trae la información. Y estuvimos revisando que a efectos de comprender cuáles son las relaciones de las tablas con respecto a las transacciones, lo mejor es entrar por el sistema de información, que es donde están todos los reportes. Y decíamos que este sistema de información existen en deudores, acreedores, libro mayor, banco y activo fijo, es decir, los 5 submódulos de FI. Entonces, siempre hay 3 elementos ahí dentro. Tengo la data maestra, que son aquellos elementos que yo tengo en SAP que cambian poco en el tiempo. Es decir, ¿qué cambia poco? Un acreedor, un deudor, una cuenta de mayor, una clase de documento, una vía de pago. Esos son elementos que pertenecen a la data maestra y que cambian poco. Pero ¿qué cambia constantemente? La data transaccional. ¿Y qué es la data transaccional? Los asientos contables. Para nosotros en FI, los asientos contables. Cualquier situación que dé origen a un asiento contable. ¿A qué me refiero? Si yo facturo, genero un asiento contable. Si yo tengo una nota de débito, una nota de crédito, hago un asiento contable. Si yo le entrego dinero a un empleado porque se va de viaje, porque tengo una caja chica, o por cualquier situación de un vale, un reintegro, lo que sea, eso genera un asiento contable. Si yo compro, vendo, genero un asiento contable. Si yo tengo una provisión de cuentas por cobrar, por incobrables, perdón, genero un asiento contable. Si yo deprecio un activo fijo, tengo un asiento contable. Si yo hago una revalorización de activo fijo, tengo un asiento contable. Entonces, prácticamente todas las actividades de la empresa generan finalmente un asiento contable. Producir, mover inventario, pagar una nómina, despachar una mercancía, generar una orden de traslado entre almacenes, no, perdón, eso no contabiliza. Una pérdida, por ejemplo, que haya en un almacén, todo por inventario, todo este tipo de cosas a la final genera un asiento contable. Entonces, eso, todo lo que representa un asiento contable, es más fácil verlo siempre como data transaccional. Esto para tratar de tener un esquema en SAP de cuando alguien les pregunte, oye, ¿y cómo funciona SAP? ¿Qué tiene? Entonces, digamos que yo tengo, lo primero es datos maestros, ¿okay? Datos organizativos, realmente. Y luego de los datos organizativos, tengo data maestra. ¿Qué significan los datos organizativos? La columna vertebral que SAP tiene. ¿Vale? ¿Sobre qué reposa SAP? Sobre una empresa. ¿Y a qué me refiero con la columna vertebral? Yo no puedo comprar, vender, producir, tener personal si yo no tengo una empresa, si no tengo una figura jurídica, ¿ok? Un registro fiscal. No puede darse. Una vez que ya lo tengo, entonces yo tengo que buscar la manera, que es lo que hace SAP con los datos organizativos, de decir que esta empresa, que se llama empresa ABC, produce. Entonces, si produce, tiene un módulo de PP. Entonces, PP, digamos que tiene una conexión con esta empresa. Y esta conexión principal se llaman datos organizativos. Recursos humanos, HCM, tiene una conexión directa. Entonces, esa conexión principal, que es como decir el nivel más alto de la parte interna del sistema, se llaman datos organizativos. Si él compra, entonces los niveles más altos se llaman datos organizativos. Y así va con todos los módulos, siempre, bueno, la mayoría de los módulos tienen una conexión principal contra la sociedad para poder saber que esa empresa es la que está haciendo esa actividad. Solo que en esos módulos no se llama sociedad FI, sino que tiene otro nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama la sociedad FI en MM? Organización de compra. ¿Y cómo se llama en SD? Organización de venta. Pero es lo mismo, porque de hecho hay una conexión. Solo que
como no todo el mundo es financiero, no va a entender cuando la gente diga, no, es que es una sociedad de fe, porque el que compra no tiene, o sea, se dedique a comprar. A él no le importa como que incluso los datos de la contabilidad ni nada de eso. Entonces, imagino que cuando diseñaron el sistema dijeron, bueno, cada quien tiene que tener el lenguaje que le corresponde. Entonces, por eso que ustedes ven que cada consultor en cada módulo va a tener su propio lenguaje. El que es él va a saber de aprovisionamiento, comprar y almacén e inventario. Pero si ustedes le preguntan de contabilidad, pues no, de contabilidad no sé eso. Eso pregúntaselo a un FI. Por eso es que nosotros los FI nunca vamos a faltar en ningún proyecto y el día que faltamos el proyecto queda mal. Porque somos los que finalmente damos el visto bueno de el asiento está llegando correctamente a finanzas. ¿Sí? Entonces, más abajo, después que ya tú tienes esa empresa, tú sabes que tienes tus datos maestros. Y tus datos maestros son cosas como esto. Lo que agrupa a los clientes, lo que agrupa a los proveedores, que los clientes también se llaman deudores, lo que agrupa a los proveedores o a los acreedores, ellos mismos en sí, a cuántos días le pago, que es la condición de pago, si tienen bloqueo por facturas o no. No siempre un acreedor se le puede asociar una sola cuenta de mayor, pero no siempre es así. Por ejemplo, si yo le compro a alguien, pero yo a ese alguien le doy un anticipo, eso no es un pasivo. El anticipo no es un pasivo. ¿Okay? Porque ya yo le di dinero, eso para mí es un activo. Entonces quiere decir que yo, a pesar de que yo estoy en un proceso de compras, no siempre voy a tocar una cuenta de pasivos. Entonces, para poder tocar una cuenta diferente, tengo que usar un indicador CME o una operación CME. CME significa contabilización de mayor especial. Una de las cosas que pasa en SAP es que tiene muchos términos. Y estoy seguro que eso, al día de hoy, de seguro en las dos primeras clases, diría, oye, ¿de dónde salen tantos términos? Pero es así, o sea, no hay otra manera de aprender SAP si uno no se aprende la terminología. Y al final, el último eslabón de la cadena son los movimientos del día a día, que son las partidas abiertas. O sea, las partidas, digamos, son un estatus, o está abierta o está compensada. Más adelante tengo otros gráficos que les van a servir bastante, pero vamos a ir viendo en el sistema. Entonces, eso que les dije básicamente está traducido acá. Cuando ustedes quieren ver la data maestra, entonces, cuando quieren ver la data transaccional, perdón, se vienen acá, saldos o por partidas, y si quieren ver data maestra, se vienen para acá. Por ejemplo, el directorio. ¿Qué es esto? Me voy a ver a todos los acreedores. Y me va a mostrar la data de los acreedores. Ahora, vamos a irnos con cosas que les van a pasar a ustedes en la vida real. Cuando estén en consultoría y ustedes digan, le pregunto, oye, ¿ustedes se formaron en qué versión de SAP? ¿Qué versión manejas? Una de las ventajas es que ustedes están manejando la última versión que SAP tiene al día de hoy en cualquier cliente del mundo, que es la versión S4 HANA 2021. En clientes que son on-premise, eso significa que tienen sus propios servidores, ¿okay? Donde tienen instalado SAP. Porque hay una versión de SAP que es una versión cloud que no funciona exactamente como la on-premise, tiene un montón de cosas diferentes. Entonces, y esas versiones solamente las administra SAP principalmente. Hay otras versiones cloud que no. Pero para no enredarnos la vida ahorita, digamos que ustedes se están formando sencillamente con la última versión que SAP tiene, on-premise, que es la 2021. Y eso les va a dar a ustedes una posición de ventaja frente a todos los consultores que existan, sin importar la cantidad de años que tengan. Porque más de la mitad de los consultores que yo conozco, que tienen años en el mercado, solamente han visto SC y no han visto S4. Y cada vez que le preguntan, sí, bueno, las cosas han cambiado, pero no saben qué ha cambiado. Y eso es parte de lo que quiero que vean hoy. Yo en acreedores, si entro en cuentas, esta transacción que está acá,
Ya la hemos visto, se van a dar cuenta que está. Es la FBL. Voy a quitar la cámara para la FBL1N. Esta es la transacción que usamos tanto los usuarios, tanto los usuarios como nosotros, los consultores, constantemente para los acreedores. ¿Sí? Todo básicamente se hace principalmente para analizar los datos desde acá. Puedo ver las partidas que están abiertas, es decir, las que no he pagado, las compensadas, que son aquellas que ya pagué o anulé, y todas que no me importa si están compensadas o abiertas, sencillamente quiero ver cuándo se contabilizó. Entonces, para hacerlo, vamos a probar las tres opciones. Le digo que me genere todas las partidas. Y este campo que está acá me indica si la partida está abierta o compensada o no. Si yo lo filtro y le doy aquí al match code, aquí me va a decir que está pendiente. Si yo filtro acá, vean que esto dentro tiene un texto. A pesar de que yo estoy viendo una imagen, por dentro esto tiene un texto. Ahora, esta transacción es la nueva de HANA. Y cuando yo entro ahí, fíjense que la apariencia, vamos a irla comparando un poco, para ir viendo qué diferencia tiene. FBL1N. A la izquierda tengo la transacción FBL1H. Y a la derecha tengo la transacción FBL1N, que es la que viene desde SC. ¿Qué tiene de diferente? Este botón existe y este botón no existe acá. Fuente de datos, si yo hago clic aquí, me dice que es una base de datos o que está archivado. Si yo hago clic aquí, me muestra esta pantalla, pero si yo hago clic acá, pensando que es el mismo botón, voy a ver que aquí tengo cómo filtrar campos. Es decir, aparte de estos que están acá, yo puedo filtrar otros campos que están aquí. ¿Cómo los paso para acá, para la derecha? Vamos a ver ramos. Doble clic, se desaparece. Fíjense que ya no tendrá. Doble clic, aparece. Clave de grupo, que es la segunda. Doble clic, desaparece de las delimitaciones que tengo y vuelve a aparecer. ¿Para qué sirve esto? Imagínense que yo le digo, vamos a ejecutar aquí el reporte. Y yo quiero, aquí todo es 27, esto no sirve. Vamos a ver esta asignación. Imagínense que yo le digo que quiero ver solo este dato de cualquiera de las partidas. Yo le doy acá y le digo que me busque el campo asignación. Solamente. Imaginemos que esto de repente tiene un dato adicional. Yo le coloco aquí un asterisco. Supóngase que después del 8, no sé, tuviera un guión o cualquier otro dato. Y bueno, no importa lo que esté de aquí hacia la derecha. Muéstrame cualquier cosa, pero que empiece con esto. Le doy a ejecutar. Y me trajo esta partida nada más. Si yo le quito este 8, le pongo el asterisco acá, le doy enter y ejecuto, tiene que ya me trajo más cosas. Ahora, ¿qué tiene esta transacción? Esto que está acá no, ni se parece con lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que notar es, esta transacción tiene con respecto a la FBL1N, o sea, la FBL1H. Tiene partidas abiertas, compensadas y todas las partidas. Lo que quiere decir que me sirve para lo mismo. Solo que tengo filtros distintos. ¿Tengo sociedad y proveedor? Sí. Como yo estoy en el proceso de cuentas por pagar, entonces me sirve para eso. Perfecto. Lo demás
es ver qué otras cosas me da esta transacción. Me indica que puedo ver partidas normales. CME significa que contabilizó a una cuenta diferente a la que tiene el acreedor principal. Apuntes estadísticos son datos que todavía no están en la contabilidad, como por ejemplo, cuando se solicita un anticipo. Un apunte estadístico no es un asiento contable, es un registro que solamente tiene una línea. Los asientos contables tienen mínimo 2 líneas. Un apunte estadístico es como que alguien tiene la necesidad de darle un anticipo a un proveedor o un cliente generó un anticipo. Quiere generar un anticipo, entonces se genera una solicitud del anticipo. Es como cuando en el módulo MM también vamos a oír un término que se llama solicitud de pedido o SOLPE. Eso es un dato estadístico, porque es como que una necesidad previa para evaluar algo. En FI también, los datos estadísticos no han entrado todavía en la contabilidad. Esto es si este proveedor también es un deudor y quiero ver las partidas, entonces esto es lo que me está diciendo. Ahorita voy a dejar solo partidas normales. Y si yo hago clic en este botón, me dice, me da otra pantalla que no tiene nada que ver con la que vimos. Me muestra un montón de campos. A la izquierda tengo un nombre en cristiano, por llamarlo de alguna manera, una denominación, y a la derecha tengo un nombre técnico, que es como se llama la información a nivel de la base de datos. Entonces, acá yo puedo hacer filtros de qué quiero buscar. Vamos a buscar algo que esté a nivel de referencia. Ejecutemos esta y veamos si con esta la otra funciona. Démosle doble clic al asiento. Y vamos con un campo que se llama referencia. El campo referencia está en este icono que se llama visualizar cabecera de documento. Y acá está la referencia, a nivel de la cabecera, no a nivel de las posiciones. Nosotros tenemos en el asiento contable dos elementos, cabecera y posición. Si yo me copio esto, me vengo para acá, voy a ejecutar, y le digo que lo busque en la sociedad MIL para todos los proveedores. Y me muestra esta información. Miren lo diferente que es este reporte contra este reporte. Pero esta transacción tiene algo muy valioso para ustedes, sobre todo cuando, o para todos realmente, cuando tenemos que ir a trabajar con una VAP. Ya les voy a mostrar por qué. Tienen un montón de cosas que son como más técnicas en cada uno de estos, ¿no? Y es cuestión de irlas navegando para irlas entendiendo qué significan cada uno. Pero acá, ustedes pueden ir dándole, por ejemplo, que quería mostrarles. No recuerdo dónde está lo que les digo. Estoy pendiente de decir, de buscárselas y puntualmente explicárselas en otro momento. Y es que a la derecha normalmente te va a decir cuáles son los pasos técnicos que SAP hizo para llegar a ese resultado. Eso ahorita no agrega valor. O sea, esta transacción, a ejecutarla en HANA, para nosotros que estamos empezando, lo que el mensaje principal es, ¿qué debo usar en HANA? ¿La FBL1N o la FBL1H? Esto es pregunta de entrevistas. La respuesta sencillamente es, yo puedo usar las dos, porque si esta que es la última versión de SAP me permite usar las dos, puedo usar las dos. ¿Cuál es la más usada? La FBL1N. ¿Para qué me sirve la FBL1H? Para ver casi lo mismo, pero tengo más datos
técnicos que cualquier otra cosa. Entonces, o sea, como que no me da todo lo que yo necesito a nivel usuario, sino me sirve mucho más como a nivel de consultor. Porque incluso fíjense que acá arriba me permite cambiar estos nombres que están acá. BUKR es la sociedad, LIJAR es el ejercicio, LIFNR es el proveedor y la moneda, el importe, perdón, y la moneda, el currency. Entonces, esto no me sirve de mucho cuando yo soy usuario y quiero ver información, porque no lo voy a poder manejar. Pero sí me sirve como consultor cuando yo quiero entender un poco más los datos. ¿Qué ventajas sí me dan las transacciones nuevas que terminan en la letra H? Que tienen esto que antes no se tenía. Si yo quiero ejecutar el reporte y lo quiero descargar, yo de una vez acá le digo dónde lo quiero descargar. ¿Okay? Si lo quiero descargar en SAP tiene una ruta, es la AL11. Entonces, si yo quiero descargar esto, por ejemplo, acá, en este directorio, le coloco aquí un nombre y lo ejecuto y el resultado él me lo va a mandar a escribir aquí. Eso no existe en AFBL1N. Es lo mismo que viene desde SC. Miren que acá abajo, eso no existe. Y no hay forma de cómo colocárselo tampoco, al menos hasta donde yo lo he visto. Entonces, esto es lo bueno de ejecutar esa transacción. Lo demás viene desde acá. Yo puedo seleccionar campos y para filtrar datos. Pero esto también es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Entonces, sencillamente no me agrega una funcionalidad extraordinaria, solamente lo que tengo son filtros más o menos, para yo poder ir seleccionando los datos. Pero esto sí es una característica y lo que está dentro de la ejecución, aquí como le dije que descargar un archivo, me está dando un error. Pero si lo desmarco, lo ejecuto y listo. Aquí se me lo vamos. Ahora, vamos a... Ya hablamos del reporte, es decir, hablamos de... Se ejecutaron transacciones, se ejecutaron contabilizaciones de facturas. Y ya yo estoy viendo que dentro de un proveedor, cuántas facturas puedo tener. Ahora vamos a ver cómo se hace para yo poder filtrar o poder crear lo que se llega hasta ahí. Entonces tenemos, vamos a quitar este filtro aquí. Y vamos a agregar, aquí tenemos la cuenta, pero vamos a agregarlo aquí como columna. ¿Cómo lo hacemos? En este campo que se llama modificar la llave, están todos los campos que aquí aparecen, que se pueden tener. ¿Y de dónde proviene esto? De que cuando el sistema se ejecuta, la transacción se ejecuta, él va a una tabla y busca todos los campos que estén disponibles y me los muestra. Entonces yo voy a buscar el campo que se llama cuenta. Puedo hacerlo de varias maneras. Uno, le doy aquí y él se va ordenando. Fíjense, aquí me aparece primero el porcentaje y después me aparece la B. Si yo le doy a la letra C, LB no funciona. Vamos a buscarlo aquí. Cuenta. Y me va a llevar. Me dice que hay un acierto. Lo busco, le doy Enter o le doy a esta flechita. Y acá lo paso para la izquierda en la posición en la que yo quiero. Lo voy a pasar acá. Bien. Como ya tiene seleccionado este, pasa hacia arriba. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ahora tengo aquí al número del acreedor. ¿Por qué está sin amarillo? Porque hay un subtotal. Si yo lo quiero quitar, sencillamente yo sumo y ya se quita. Nada. No. Si yo quiero guardar esta forma de visualizar los datos, ¿qué hago?
le doy este botón, grabar la llave. Este es uno de los ejercicios que quiero que hagan. ¿Cómo lo van a hacer? No le van a dar, vamos a repetir. Quiero que guarden cada uno su propio layout. Agreguen los campos que ustedes acá les parezcan necesarios. O sea, voy a agregar fecha de pago. La voy a colocar aquí al final. O ya no me gustó ahí fecha de pago. Voy a subirlo. Vamos a pasarlo para acá. Entonces, una vez que yo tenga esto, le digo grabar. Acá tienen que colocar Xavier. Y le digo disposición de acreedores. Y me va a dar siempre un mensaje. Me va a decir, las disposiciones estándares deben empezar con el carácter especial slash. Eso significa que yo acá tengo que colocar un slash. Porque las únicas que empiezan con slash son las de SAP. Y me lo grabo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar la mía porque no aparece aquí? Le doy este botón. Seleccionar la llave. Imaginemos que el sistema arrancó así. Y yo quiero buscar la mía. Le digo seleccionar la llave. Está bien. Y vamos a filtrar a este acreedor. Cuenta, puedo usarlo de dos maneras. Me paro aquí, le doy directamente al filtro. Y aquí selecciono cuenta. Lo paso para acá, pero es muy largo. Este proceso es muy largo. Y más bien, si ya tenemos el dato, le damos Control C, seleccionamos la columna y le damos aquí. Selección. Si quiero ajustar las otras columnas que no se ven, botón derecho, ancho óptimo. ¿Okay? Aquí, porque esta columna ya está definida de este tamaño. Pero vayamos a hacerlo también de otra manera. Entorno, opciones, columna, ajuste de ancho. Y dependiendo del tamaño de las que están, los va a ajustar. Entonces, yo quiero saber, ok, la data maestra de cómo se creó a este señor que está aquí, a María. ¿Qué es María para nosotros? Aquí viene una de las grandes diferencias que hay en SAP y que gracias a Dios ustedes no van a sufrir de lo que van a sufrir muchísimo los consultores que no han visto S4 HANA. Por lo siguiente, en S4 HANA, el proveedor, si yo le doy doble clic, aquí, si le doy doble clic en acreedor, me va a llevar a esta transacción y vean lo que dice aquí. FK03. Yo voy a seleccionar todos estos datos. Miren lo que va a pasar. Le doy Enter. Y me va a llevar a esta transacción. Ahora yo voy a hacer esto mismo en otro servidor, que es un servidor de SC, la última versión de SC, que es la 6.0 EHP8. Y vean lo que pasa cuando yo entro a la FK03. Yo voy a buscar en esta sociedad, voy a buscarme, le doy a la ayuda de búsqueda, que es el botoncito que aparece ahí al lado, y no sé cuál es, sencillamente le doy Enter. Solamente sé que está en la sociedad misma. Y agarro cualquiera. Repito lo mismo, marco todo, Enter. Miren la diferencia de la pantalla. Esto que está a su izquierda, ahora en SAP, se llama interlocutor comercial o business partner, BP, que es como todo el mundo lo conoce. Así. Yo busco en SAP
Si yo busco, perdón, en Google, SAP BP, me decir Business Partner. ¿Okay? Y eso solamente existe para todo el mundo, ¿ok? Abierto para todo el mundo en S4 HANA. De esta forma, es decir, todo el que nunca ha visto S4 HANA y va a crear a un deudor o a un acreedor, tiene que entrar en esta transacción. Y esta es la transacción que a muchos consultores que ya tienen años en esto les da un poco de pánico, porque cambia mucho la filosofía de cómo era en SC, porque todo el mundo ya viene acostumbrado a esta pantalla, que para pasar de una a otra, yo tengo que hacer clic y voy pasando, voy pasando. Pero que realmente es lo mismo que yo tengo aquí, solo que ahora está en estas pestañas. Ya esos botoncitos de ir pasando no los tengo. Y si yo quiero ver este proveedor en la sociedad, ¿okay? Yo entro acá y le digo, yo quiero ver a este proveedor en la sociedad y se me habilitan nuevos campos. Para entender esto, que de seguro es lo más complicado al principio. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Yo no me quiero desgastar ahorita acá con ustedes de enseñarle tanta teoría para ver esto, porque la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo. Solamente les voy a explicar unos conceptos muy básicos que tienen que saber. Y esto lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana y aquí van a venir las tareas de, vamos a empezar a crear un BP, ¿okay? Como acreedor, vamos a empezar a usarlo luego contabilizándole una factura y después pagando esa factura. Primero lo vamos a hacer desde FI, lo vamos a hacer luego a nivel de tablas, lo vamos a ver a nivel de tablas y luego lo vamos a ver desde MM y vamos a empezar a hacer el proceso de compra desde MM. Entonces, ¿qué es lo importante de saber en un BP? Yo tengo dos botones, uno que se llama datos generales y tengo un botón que se llama sociedad. Datos generales, ¿qué significa? Cada vez que yo creo a un socio comercial en SAP, ese socio comercial tiene diferentes actividades o relaciones comerciales conmigo. Vamos a explicarlo primero de manera muy sencilla a nivel personal. Imagínense que, no sé, Julio tiene una empresa y yo le compro productos a Julio. No sé, productos para mi empresa, papeles de oficina. Pero a su vez, yo vendo, qué sé yo, máquinas de afeitar. Entonces, la empresa de Julio es proveedor mía de mi empresa, pero a su vez, yo soy, perdón, Julio también es cliente de mi empresa. Entonces, acá es un número único el que vamos a usar. A la empresa que se llame, no sé, Julio Servicios y Productos, entonces esa definición va a ir aquí y lo que va a ir sucediendo es que van a existir diversas funciones de interlocutor. ¿Cuáles son las funciones de interlocutor? ¿Cómo las veo? Al darle modificar, me van a aparecer todo el listado. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí van a ver cosas como, ya, ¿qué hace esta empresa? ¿Es un centro retail? Si es un CRM, él es un solicitante, es un consumidor, es un transportista, él es un deudor, es un cliente, es un proveedor. ¿Qué es? Y aquí vienen las primeras dudas que vamos a ir viendo. ¿Por qué existe el término cliente y existe el término deudor y por qué existe proveedor y proveedor otra vez? Un cliente se llama del lado de SD. ¿A quién? Al deudor. En finanzas, el mismo cliente no se llama cliente, sino que se llama deudor.
Y acá también pasa lo mismo, solo que yo no sé por qué, si lo hizo aquí, no lo hizo aquí. Esto es del lado de MM. Del lado de MM, esta empresa es un proveedor, ¿ok? Pero del lado de finanzas se llama acreedor. Entonces, por eso muchas veces se utilizan como sinónimo cliente deudor, acreedor proveedor. Básicamente es lo mismo, lo único que hace es desde qué módulo lo estoy usando. Ustedes ven a los consultores MM o ven a los usuarios de MM y siempre ellos van a hablar de un proveedor. Un proveedor, yo le compro al proveedor, le compro al proveedor. Si ven a alguien que vende, va a decir el cliente. Pero si nosotros estamos del lado financiero, el de las cuentas por cobrar no dice cliente, el de las cuentas por cobrar dice deudor. Y el de las cuentas por pagar dice proveedor, dice acreedor, perdón. Es sencillamente cuestiones de terminología. En esencia, lo que ocurre es que tú defines para cada uno de ellos, ¿cómo lo defines? Sencillamente lo seleccionas. ¿Okay? Por ejemplo, yo le voy a crear a él como deudor. Entonces yo lo selecciono. Y a nivel de los datos generales, que es el botoncito que ahorita está acá desactivado, y el que está activado, perdón, el que está todavía desactivado es el de sociedad. Yo tengo unos datos generales. ¿Qué quiere decir los datos generales? El nombre de la empresa no cambia indistintamente de la figura económica que pueda tener o de la relación comercial que pueda existir. No va a cambiar para nada. El RUC tampoco va a cambiar, las cuentas que él tenga tampoco van a cambiar, las cuentas bancarias ni nada de eso. Lo que sí va a cambiar es los datos, digamos, dentro de la sociedad, especialmente, porque yo puedo tener 3 empresas en un grupo empresarial y el proveedor, o el cliente, puede tener cierta información que va completamente separada en cada sociedad. Y por lo tanto, cuando entremos aquí a nivel de la sociedad, si hay que definir sociedad por sociedad, qué datos van. Por ejemplo, ¿cuál es la cuenta asociada que lleva en la sociedad 1000? Pero si yo tengo una sociedad 1001, probablemente la cuenta asociada sea otra. Aquí vamos a buscar algo para que me dejen pasar. Una cuenta asociada, por ejemplo, cuentas por cobrar emitidas, carteras de cliente nacional, que son cuentas por cobrar nacional. A nivel de los pagos, ¿qué condición de pago? Es decir, yo le voy a pagar a este deudor en este caso. Yo le voy a cobrar a 15 días, de inmediato, a 30 días, a 45 días. ¿A cuánto tiempo le voy a cobrar a él? Luego, le quiero enviar correspondencia, notificaciones, y probablemente esto también sea independiente por cada sociedad. Y los datos del seguro que se tenga, puede que sean independientes por cada sociedad. Y así, las retenciones de impuestos. ¿Qué tipo de retenciones de impuestos lleva? Los textos, es decir, si este proveedor va a trabajar solamente en español o también va a trabajar, no sé, en inglés, en árabe o cualquier otro tipo de idioma. Quitan todos los idiomas. Y todos se los tengo que agregar acá. Para que cada vez que lo vayan a usar las sociedades que estén en otro idioma, también les aparezca. Entonces, son muchos campos por llenar, pero no todos son obligatorios. Los únicos que son obligatorios son los que me aparecen con este iconito, que es como un cuadrado con un check. Y esos son los que tengo que llenar. Entonces, principalmente, el enfoque de esto es, para que yo pueda generar una factura dentro de SAP, tengo que tener siempre un BP. Ese BP tiene una función interlocutor que se llama deudor, acreedor o proveedor. Pero para llamarlo más sencillo, porque es lo mismo, es ese BP tiene una función que es deudor o acreedor. Es decir, a quien yo le compro o a quien yo le vendo. Y pudiera tener muchas más funcionalidades, pero en el módulo que nosotros estamos ahorita tratando, siempre va a ser deudor y acreedor. Esta es una pregunta de examen, muchachos, en la certificación.
le van a preguntar cuáles son las funciones de interlocutor de finanzas, las que más se usan. Y les van a aparecer estos códigos que están acá. FLCU00, FLCU01, FLBN00, FLBN01. Estos 4 códigos son los que más se usan en finanzas. Y le van a preguntar qué tipo de BP o qué tipo de socio comercial pueden crearse. Y son estos que están acá. Personas, organizaciones y grupos. Personas que son personas naturales, básicamente. Organizaciones que son organizaciones sin fines de lucro. Asociaciones de vecinos, asociaciones comunales, ONG, juntas de condominio. Perdón, esos son los grupos. Esos son los grupos. Los que les dije. Asociaciones no gubernamentales o sin fines de lucro. Y esos son los grupos. Y las organizaciones son empresas principalmente. ¿Por qué? Porque cada una, por ejemplo, si es una persona, este campo de identificador que está acá, que es donde uno coloca el tipo de NIF, este tipo que está acá. Si yo lo despliego, aquí es donde él me va a hacer el listado de los tipos de registros fiscales que tiene cada país. Entonces, si yo me voy a Perú, Perú utiliza para las definiciones RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes. Si estoy en Venezuela es RIF todavía, creo, ¿no? Y así en cada país, lo de los otros países, no. Ecuador sé que también es RUC, pero no sé lo de los otros países. Aquí defino, por ejemplo, el tipo y aquí le coloco el número. 20, tan. Cuando le doy enter, él me dice, tú acabas de registrar un RUC. Pero porque estoy utilizando una función de interlocutor de tipo organización. Si estuviera usando una de persona, no necesariamente esto se activa. Y lo que me vaya a activar es uno que es relacionado con pasaportes o con cualquier otro tipo de identificación. Y también tienen campos aquí que varían, igual de grupos. Los más usados por las empresas, organización. Personas, aquí registran a los empleados, principalmente. Entonces, el BP es una transacción que tiene muchas pestañas, muchachos, pero no hay que tenerle miedo. Esto sencillamente hay que hacerlo varias veces. Aquí sí voy a necesitar que se practique bastante. Vamos a hacer igual en la próxima clase, vamos a hacer un ejemplo desde cero y ahí tienen que repetirlo varias veces para que lo dominen. ¿Qué tienen que dominar? ¿Hacerse un experto en la transacción BP? No. Esto incluso tiene sus propios consultores. Porque esto es tan grande que nosotros solamente necesitamos llenar lo que nosotros vamos a usar. De resto, los otros campos que estén ahí, la verdad es que son demasiados. Pero hay un truco para ir llenando lo que uno necesita y es ir colocando los valores, darle enter y el mismo sistema te va a decir, ahora tienes que llenar este. Le das enter otra vez para que termine y el mismo te va a decir cuáles son los campos que son obligatorios. Hasta que termines en este campo y luego pasas al otro y lo llenas y ya. Vamos a hacer un break de unos 10 minutos y después cuando regresemos vamos a ir ya chequeando esto que acabamos de ver, cómo se ve en tablas y cómo se ve en Fiori. Y unos diagramas, ¿okay? Que le hemos construido acá, que esto les va a servir mucho para los que no son del área financiera, puedan entender cómo funciona ese juego de datos dentro de SAP y se les haga fácil. Incluso para los que son financieros, también de repente les va a servir para simplificar un poco las explicaciones que le puedan dar a los usuarios cuando ya están en el ejercicio de la consultoría. Entonces nada, tomamos un break y a las 8 en punto volvemos.